No tenía pensado hacer este video, pero vi algo que temía hace unas semanas. Como sabrán, en las historias de Instagram a veces hago pequeñas encuestas así como ocio, ¿no? Preguntas de fútbol y demás, pero entre una de esas encuestas que hice pregunté ¿cuál es el mejor plantel de Brasil, 2002 o el de 1970? Añadiendo también que tengo miedo que van a responder porque ya avisoraba qué opción iba a ganar, qué opción iba a escoger la gente. La opción errada, obviamente, y tal cual, la gente escogió Brasil 2002, weón. Cuando cualquier persona con un poco de conocimiento, con un poquito nada más, sabe que Brasil del 70 no es solo el mejor plantel de Brasil como selección, sino es el mejor plantel en la historia del fútbol mundial en lo que respecta a selecciones. Eso es por cultura general nada más. Y es por ello que traigo este video. El mejor plantel, generación dorada, ponle lo que sea, en la historia de cada selección. No es lo mismo que este que hice alguna vez, porque este video es del mejor plantel de los últimos años. Este es el mejor en la historia de cada país. Una repasadita rápida. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción. Y alguna vez Uruguay fue la mejor selección del mundo en los 50s y en los 30s, pero yo diría justamente esta última. No precisamente Uruguay del 30, sino el de la década de los 20. La Uruguay que era bicampeona de los Juegos Olímpicos, que en ese momento era el mayor torneo de selecciones absolutas en el mundo. Y a la postre, Uruguay siguió con esa hegemonía, ganando el Mundial de la FIFA en 1930. Toda una década marcada por el fútbol uruguayo en esos tiempos. 3 veces consecutivas siendo los mejores del mundo en el 24, 28 y 30. Gran aporte tuvo el Bolso Nacional de Montevideo, que era la base de esta selección de Nasazzi y Andrade. Es por ello que postulo a este Uruguay como la generación que ha trascendido más en la historia de la Celeste. O sea, cada plantel trasciende en su propia época, ¿no? Y este Uruguay fue la que marcó una preponderancia altísima en la época que le tocó jugar. En Argentina, acá un abuelito probablemente me daría la razón, mientras la gran mayoría ya tiene una respuesta previa. Yo sé que la mayoría tranquilamente dirá que la mejor Argentina de todos los tiempos es la del 86, la de Maradona, que ciertamente en su época fue la mejor selección del mundo. Y yo quizás tengo que ser condescendiente con lo que opina la mayoría, pero yo particularmente creo que la Argentina de los 40 fue la mejor en la historia del albiceleste, y es que el fútbol argentino en los 40 llegaba a su pico más alto en toda la historia, tanto en clubes como en selección. Y más de alguno se preguntará, entonces, ¿por qué no ganaron un mundial? Y bueno, básicamente porque en el 42 y 46 no habían mundiales por lo de la Segunda Guerra. Dicho acontecimiento impidió que grandes futbolistas que tenía Argentina se dieran a conocer a escala mundial. Muchos ahora hablan de Messi, Maradona y Stéfano, y en los años 40 para muchos el mejor jugador en la historia era el Charro Moreno. Ahora, ¿existían campeonatos? Sí, Copas Américas o campeonatos sudamericanos. En el periodo comprendido dentro de los años 40 se jugaron hasta 6 campeonatos sudamericanos, donde Argentina ganó 4. Y bueno, ¿qué pasó con las otras 2 restantes? En la otra quedó segundo y en la otra no participó. Y así como Uruguay en los 20 se nutría de Nacional, Argentina en los 40 se nutría de la máquina de River. O sea, hay mucha gente que no entiende la magnitud de lo que fue la máquina de River. Si la Liga Argentina era por lejos la mejor del mundo en los 40, si River era la mayor expresión del fútbol argentino en los 40, solo imagínate el plantel excelso que manejaban en esa época. Estaban Gelabruna, Charro Moreno, Pedernera, que próximamente jugaría en el Millonario del Ballet Azul, el Tucho Méndez, y a finales de la década se asomaba un tal Alfredo Di Stéfano. Argentina era un rejunte de calidad individual por donde lo veas. Así que si tuviera que comparar qué plantel tuvo un pico más alto
en la época que le tocó, para mí fue la de los 40, pero obviamente más bombos y platillos tiene la de Maradona. Como lo decía al inicio, el Brasil de Pelé, que consiguió el tricampeonato en el Estadio Azteca, no existe un plantel más demoledor que este. No conocían lo que era perder. Un año antes se clasificaron al Mundial habiendo ganado todos sus partidos y metiendo goleadas muchas veces en las eliminatorias, y en el Mundial también ganaron todos sus partidos. Es la única selección en toda la historia en no ceder un solo punto desde que juega eliminatorias hasta que termine el Mundial. Mismo Mundial donde pasaron por encima de la Inglaterra de Bobby Charlton, vigente campeona del mundo. Cuartos de final le metieron 4 al Perú de Cubillas, en semifinales unas 3 a Uruguay y en la final le metieron otros 4 a Italia. ¿Por qué este Brasil resultó siendo tan demoledor? Mario Zagallo, el técnico de la verde amarela, planteaba un esquema ultra ofensivo, como cuando juegas FIFA y le das todo a la derecha. Zagallo jugaba con 5, 10, Pelé, Tostao, Jairzinho, Rivelino y Gerson, todos en gran momento en sus clubes. Eran los 10 de sus equipos, que dicho sea de paso, el Brasilerao en esas épocas estaba entre las mejores del mundo, y con tanta calidad individual en el ataque se volcaban a atosigar a sus rivales. Uno acá se preguntaría, ¿y eso no da desventajas en la defensa? Porque si tú me pones una ofensiva extrema con los jugadores que quieras, yo te agarro de contragolpe y te hago pija, sobre todo si eres Italia, que en estos momentos jugaba al catenaccio. Y es que nada, simplemente había una performance. En estos 5-10 entendían, funcionaban. Fue uno de los mayores espectáculos de un equipo en ataque en la historia de los mundiales. En México, a mí me había pasado 2 Méxicos en la historia, el del Matador Hernández en los 90s y el de la Volpe 2005-2006. Ciertamente el fútbol mexicano empieza a crecer de los 80s para arriba, lo que hay más atrás no es un parámetro de medición, y tanteando creo que la de los 90s puede ser la mejor generación del fútbol mexicano. Y fue la época donde la Conmebol los empezó a invitar a las Copas Américas. En ese periodo de los 90s lograron 3 podios de Copa América en una confederación que no es suya, y ni qué decir que del logro de la Copa Confederaciones. Me encandila hablar de los logros de México, donde en los 90 es una etapa donde también destacan muchos de sus jugadores históricos, llámense Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco, el Matador Hernández, García Aspe, que era estrella de las Pumas de la UNAM. Asimismo, esta generación empezó todo lo que es México al día de hoy, viejo. ¿A qué me refiero? A que este México fue la que empezó a clasificar seguido a los mundiales, a superar las fases de grupos. Con ellos empezó todo, y es la única generación que le dio el único título intercontinental al Tri, también siendo la única tricampeona de manera consecutiva en la historia de la Copa Oro. Era un dominio absoluto, y por escándalo en CONCACAF y a nivel continental llegaban lejos en las Copas Américas. En esta oportunidad me estoy guiando bastante de los laureles, porque quizás si hago pelear a ese México con el de la Volpe, termina ganando el de la Volpe, que tenían en su prime al Rafa Márquez, pero bueno. Y recuerden que todos los mexicanos de este canal son simpatizantes del PRI, así que merecen respeto. Si ves a un mexicano fan de AMLO o militante del Partido del Trabajo, a ellos insúltenlos. En Bolivia, bueno, acá hay un pequeño debate interno en Bolivia, y digo pequeño porque hay algunas personas que sí lo ponen en tela de discusión. ¿Cuál es la mejor Bolivia de la historia? ¿La de Echeverri de los 90 o la de Víctor Ugarte en el 63? Mi apreciación es clara, la de Echeverri es la mejor generación de Bolivia, y es que la del 63 ciertamente hay algunos que lo tienen en un pedestal solo por ser la única generación en ganar un título de Copa América, pero después de eso no tienen nada más. Ni siquiera clasificaron a un mundial. La verde fue lo mismo de siempre en esos años, y además si les dijera de todas las incidencias previas a la Copa América, tendríamos algo similar a lo que era Colombia 2001, con selecciones ausentes, conflictos previos. Se dio todo un marco para que Bolivia gane su Copa América. La de los 90 fue otra cosita, no solo tenían en su prime al Diablo Echeverri, sino varios de sus mejores hombres históricos destacaban, como Platini Sánchez, Milton Melgar, que vistió a Boca y River, Marco Sandy, que después del Mundial jugaría en Valladolid. En fin, después de la gran campaña de Escarcorta en Estados Unidos 94, esta misma Bolivia llegaba a una final de Copa América en el 97, pero ya ante un Brasil que sería subcampeona del mundo un año después no había mucho que hacer. En Chile,
Y bueno, acá no hay mucho debate, prácticamente Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela han tenido sus mejores generaciones en este milenio y de ellos ya hemos hablado en anteriores videos. En el caso de Chile solo sería discutir si la de los 60 es mejor que la Chile de Vidal y Mago Valdivia. La de los 60 no es solo podio mundialista, sino también clasificaban al mundial por primera vez jugando eliminatorias. Esa Chile se nutría bastante de la U del Ballet Azul con Lionel Sánchez a la cabeza, aunque ese mundial los eliminan temprano con un punto. Al final es una cuestión subjetiva, weón. De hecho, Sergio Navarro, que era el capitán de esa roja con podio mundialista, aseveraba que este plantel es mejor que la bicampeona de América solo porque ellos tienen el podio y esta otra Copas Américas y nada más. Sin embargo, a nivel de regularidad y hombre por hombre, yo me quedo con la generación del King Vidal, comprendida desde la era Bielsa hasta la de Pizzi 2016, primera vez que la roja se metía a 2 mundiales de manera consecutiva, ganaba Copas Américas y el único que le pelea el prime al King Vidal es Elías Figueroa, pero el prime de Figueroa se ve en los 70, no en los 60, vía Pinochet. En Perú, y bueno, acá no hay debate. Sería estúpido que alguien diga que Perú de Gareca es la mejor de todas, ¿no? Pero de este milenio sí puede ser. Por ahí que en un 11 histórico algunos pueden tomar a Galese, a Paolo Guerrero, pero el mejor Perú es de los 70, donde también la liga peruana cursaba en un gran momento. De hecho, en un 11 histórico de Perú la gran mayoría son jugadores de los 70, sobre todo del mediocampo y la defensa. En el ataque por ahí que Lolo o Juan Joya no pertenecen a esta etapa de Perú, que se metió a mundiales y ganó la Copa del 75, mismo año donde nuestro general Bermúdez derrocaba al perro de Velasco, zurdo y empobrecedor que atrasó al país al punto de poner a Perú a la cola de Sudamérica, zurdo y la reconcha de tu madre. En Ecuador definitivamente su mejor generación está en este milenio. Ecuador antes de los 90 ponle era una Venezuela 2.0. De hecho voy a hacer un video de por qué las selecciones de la Gran Colombia despertaron tarde en el fútbol. Estaría bueno. Y bueno, hablar de una generación dorada de Ecuador puede ser apresurado. Ahora mismo te digo a ojos cerrados que la de Ecuador de inicios de los 2000 es la mejor de todos sin lugar a dudas. Esa que se metió a 2 mundiales de manera consecutiva y llegó a octavos de final enfrentando a Inglaterra, tal cual como será en el 2022. Ecuador en este 2022 se verá con Inglaterra en los octavos de final. Pero ¿por qué dije al inicio que puede ser apresurado? Porque justamente estamos viviendo en plena época de una nueva generación de Ecuador, una generación que cursa los 20 y 21 años y esta tranquilamente puede superar a la que inició en los 2000 en un futuro, que en el 2002 hicieron una eliminatoria formidable. Bueno, en el 2022 esta tri también hizo una eliminatoria formidable, no quedó segundo nada más porque estaba la Brasil de Tite y la Argentina de Scaloni, que son cuadros tremendos. Mira que la Copa América 2024 se juega en tierras ecuatorianas y es una oportunidad de oro para alzar el trofeo, y es que nunca antes Ecuador tuvo una camada de esta magnitud. Todo empezó con el Sudamericano y Mundial Sub-20 y también te podría decir que nunca antes la liga ecuatoriana se paraba tan bien como en estos últimos años. También nunca antes Ecuador había tenido un jugador en actividad en las 5 grandes ligas al mismo tiempo: Premier, España, Italia, Alemania y Francia. Mi conclusión es, por ahora la mejor generación es la que inició en los 2000, por ahora, pero esta del 2022 para adelante la puede superar y convertirse en la mejor generación en la historia de la tri. Puede. En Colombia hay triple debate, cuando debería ser solo 2. Meten a la de Valderrama, a la del 2001 y a la Colombia de Falcao y James, donde para mí solo entran a tallar la Colombia de Valderrama versus la Colombia de James. La del 2001 es cualquier cosa, hombre, lo agarra Paraguay de Berizzo y lo hace pija seguramente. Pero entre la de Valderrama y James, la respuesta es la de James. Pero hay que hacerle una mención honrosa a la de Valderrama, que fue la primera Gran Colombia en la que se metió a 3 mundiales de manera consecutiva. Es también la que mantiene la racha más grande de partidos sin perder en la historia de la selección cafetera, la que goleó 5-0 a Argentina en el Monumental. Entre sus mejores referentes, como no, estaban el Tino Asprilla, Freddy Rincón, que en paz descanse, Anthony de Ávila también, que era el killer del América de Cali, uno de los goleadores históricos de la Copa Libertadores. En este periodo de 3 mundiales pasaron por portería el René Higuita y Oscar Córdoba, que formaba parte del Boca de Bianchi. O sea, pero me quedo más con la Colombia de James, porque el prime de esta Colombia es el más alto que tuvieron en la historia como selección. El prime de Falcao es el más alto que se ha visto de algún colombiano en toda la historia. Ese pico de nivel que ha alcanzado Falcao alguna vez a inicios de la década del 2010 es el techo que le puso a cualquier colombiano. Si quieres comparar hombre por hombre, termina ganando también la Colombia de Peckerman, James, Zúñiga, Armero, Cuadrado. Y si entendemos que la liga
en cierta parte va en consonancia con la selección, pues en plena época de Pekerman la liga colombiana era por lejos la tercera mejor de América a diferencia de los 90. Qué buen momento atravesado el fútbol colombiano. En Paraguay, bueno, ciertamente es un poco raro la situación de Paraguay. Su mejor jugador en la historia, que es Arsenio Erico, no coincide ni con la selección que se ha metido 4 veces al mundial de manera consecutiva, ni con alguna Paraguay que haya ganado la Copa América. Si tuviera que escoger alguna, probablemente muchos dirían la Paraguay del 79, porque esa ganó la Copa América. Pero después de eso no tiene nada más, ni clasificó a los mundiales. Siento que sería bastante, pero bastante resultadista el escoger a esta albirroja, porque después tienes a toda una generación de oro que clasificó a 4 mundiales consecutivos, donde por sus filas pasaron Chilabert en el 98 y 2002, Salvador Cabañas en la eliminatoria 2010, Tacuara Cardoso, goleador del Benfica, aunque erró un penal, fue la aparición de Roque Santa Cruz. Y nada, me quedo con esta última Paraguay, y si tuviéramos que ser más precisos, sería la Paraguay del Tata Martino 2007-2011. En Venezuela puede haber triple debate, la de Richard Páez a inicios del 2000, la de Farías en la eliminatoria 2014 y cuarto lugar de Copa América, y la de Dudamel, que también llevó a su sub-20 a una final del mundo. Por resultados la mayoría escogería la de Farías, pero ciertamente la de Dudamel en la estadística acabó con resultados más favorables. De todos modos yo me quedo con la de Farías, que fue el autor que casi mete a 2 mundiales a Venezuela de manera consecutiva para 2010 y 2014. En el 2010 estuvieron más cerca, pero en el 2014 acabaron sextos, pero con más diferencia de puntos, no estaban tan cerca. Además fue la época dorada de Juan Arango, el mejor jugador en la historia de la Vinotinto, ni qué decir de Salomón Rondón, en fin.